Para el análisis de hoy tenemos algo, la verdad, un poco diferente. Nos vamos a meter de lleno en una novela de ciencia ficción. En concreto, es el capítulo 13 de Insights a la zaga de un viaje apresurado. El capítulo arranca con Noah en su punto más bajo. Está en un sitio que se llama Skyline Park y la descripción del autor es brutal. Lo llama la escombrera neurológica de sus fallidas miras extrasensoriales. Vaya tela. Sí. Básicamente es un hombre roto, aplastado por la culpa, por el fracaso. La imagen es tan potente que lo encontramos gritándole piedad al cielo. O sea, no es una metáfora, está al límite de la locura. Totalmente. Pero lo que a mí me parece fascinante no es tanto el colapso, sino cómo se recompone. Porque el autor no lo despacha con un simple «y entonces se sintió mejor». No. Describe un proceso casi mecánico, fisiológico. Noah usa unas técnicas de respiración súper específicas para conseguir una oxigenación integral. La idea es que está literalmente limpiando la química de su cerebro, barriendo los neurotransmisores cargados de autoflagelación culposa. Es un reinicio forzado, un reseteo de su propio sistema. Y justo después de ese reseteo, cuando su mente está, por así decirlo, en blanco, es cuando llega la visión. Y no es algo sutil, Ve una energía supermasiva que sale de las entrañas de la Tierra y lo consume absolutamente todo. Lo interesante es cómo lo percibe él. No es un sueño, es un mensaje directo de una entidad que él llama megaorganismo omnisciente o el creador, que se está expresando a través de él. Se convierte en un canal. Un canal para un mensaje aterrador, por lo que veo. Aterrador. Sí, pero con una lógica interna que es aplastante. La visión le explica que el cataclismo no es un castigo divino, sino una respuesta biológica del planeta. El calentamiento global ha activado un mecanismo de termorregulación. Es como si la Tierra tuviera fiebre y necesitara sudar para bajar la temperatura. Y ese sudor es el magma del núcleo, que sube a la superficie. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. A ver. El magma no sube solo. Se mezcla con lo que la visión llama el fluido inmaterial de la falta de atención humana. Y al mezclarse, se convierte en una lava urbana. ¿Lava urbana? Sí, es una metáfora brutal. No es solo la contaminación, es nuestra distracción colectiva, nuestra incapacidad para centrarnos en lo importante, convertida en una fuerza física que lo arrasa todo. O sea, el apocalipsis no llega por maldad, llega por indiferencia. Y eso sí que da miedo. Desde luego. Una visión así o te vuelve loco del todo o te cambia para siempre. Y a Noah, pues parece que le ocurre lo segundo. El texto dice que su viejo yo muere en ese instante y nace el visionario. Lo primero que hace es mirar al cielo, ve Marte y lo señala como la última esperanza de la humanidad. Su crisis personal se acaba de fusionar con la crisis del planeta entero y de repente tiene un propósito. Y no pierde ni un minuto. Es como si le hubieran inyectado una certeza absoluta. Vuelve a su empresa aeroespacial, Interstellar Redships, y su personal se queda de piedra al verlo. Llega con una única orden, clara y directa. Hay que arreglar los fallos de un cohete llamado Águila Roja RB-13 y empezar a fabricar en serie una flota de transbordadores y una nave nodriza gigantesca, el Arca RB-1. El objetivo, un éxodo postmoderno. Y desata el caos, me imagino. Impone un ritmo de trabajo demencial. Planificación 24/7. Prioridad máxima para todo. Me encanta la descripción de las caras de sus ingenieros. Dice que parecían las estatuas de la isla de Pascua. Silencio sepulcral. Todos mirándose de reojo pensando, a este se le ha ido la cabeza del todo. Pero nadie se atreve a decir nada. Claro. Y para justificar esta locura, les da un dato muy concreto. Y ese dato es el motor de todo el capítulo. Les explica que no es un capricho. Por la mecánica orbital, por la posición de la Tierra y Marte, la ventana de lanzamiento es muy específica. Tienen, y cito textualmente, poco menos de 2 años para llegar a Marte. De repente, la idea abstracta de un éxodo se convierte en una cuenta atrás implacable. Se acabaron los debates, se acabó la duda. El tiempo corre en su contra. Claro, pero aunque haya una cuenta atrás, la gente no es tonta. Los murmullos empiezan. Los ingenieros, que son gente de ciencia, no se tragan esto sin más. Un tal H.J. Hamilton dice que es una locura. Otro, Maurice de Clare, lo llama temerario. Y Michael Bedfeld se pregunta si se puede construir el futuro sobre una irreflexiva imprudencia. Y la respuesta de Noah a estas críticas es una clase magistral de liderazgo.
o de manipulación, según se mire. No los ignora, no los amenaza. Hace algo mucho más inteligente. Redefine la misión. Les dice que el viaje a Marte no es un proyecto de ingeniería. Es, y esto es genial, el último acto poético que la humanidad hará desde la Tierra. Buah. Con esa frase, eleva el proyecto por encima de la lógica. Ya no va de cálculos y materiales, va de inspiración. Les está pidiendo un salto de fe. Un salto de fe que tiene que concretar, porque con poesía no se construyen cohetes, claro. Convoca una reunión general para explicarlo todo. O casi todo. Admite que solo les va a dar una exposición parcial de los hechos. O sea, se guarda lo de la visión. Exacto. Se lo guarda. Les dice, sin rodeos, que la Tierra va a dejar de ser habitable y que la única opción es irse a Marte y aprender a respirar su polvo rojo. Y aquí la cosa se pone interesante, porque la gente empieza a hacer preguntas prácticas. Se acaba la poesía y empiezan los problemas de verdad. El texto nos muestra un diálogo que revela muchísimo sobre el plan de Noah y su forma de pensar. Totalmente. La primera, la más obvia, la hace la gerente de alimentación, Wendy McDowell. ¿Y qué vamos a comer? Y la respuesta de Noah es de ciencia ficción pura. Habla de llevar una base de datos con el genoma de todas las especies, de cultivar carne en laboratorio a partir de células y de crear una industria agrícola totalmente robotizada en Marte. Y suelta un detalle que es clave. Para que todo eso funcione, necesitan fabricar sus propios microprocesadores. No pueden depender de nadie. Lo cual revela un nivel de planificación increíble, pero también una necesidad de control absoluto. Y esa idea de control se vuelve aún más peliaguda con la siguiente pregunta. Tamara Jordan pregunta por la comunidad LGTB+. Es una pregunta sobre la estructura social, ¿no? Sobre quién tiene cabida en ese nuevo mundo. Y la respuesta de Noah es, como poco, inquietante. Es muy ambiguo. Dice que la individualidad se perderá para formar un organismo social más grande. Y que la misión no va de LGBT+, sino de Humanity+. Es una frase que suena muy bien, muy unificadora, pero que en el fondo es una forma de esquivar la pregunta. Es más que esquivarla. Es una clásica jugada autoritaria. Olvidemos nuestras diferencias, nuestras identidades, y unámonos todos en este gran proyecto que yo dirijo. Al crear el concepto de Humanity+, está sentando las bases para disolver cualquier identidad que no encaje en su visión de un colectivo homogéneo. Funcional. Es sutil, pero muy peligroso. Y de ahí pasamos a la pregunta del millón, la que lo cuestiona todo. El ingeniero Ho Kwon Chang le pregunta directamente por qué no somete una decisión tan bestia al voto del resto de la humanidad. Básicamente le dice, ¿quién te crees que eres para decidir por todos? Y la respuesta de Noah es puro egocentrismo filosófico. Básicamente lo que viene a decir es, mi deber moral viene de mi propia razón, de mi conciencia, y no necesito la aprobación de nadie. Se justifica diciendo que él es a la vez quien obliga y el obligado. Es una forma muy enrevesada de decir yo soy la ley. Se erige a sí mismo como única autoridad moral y admite que no está preparado para compartir su revelación. No hay controles, no hay contrapesos, solo él y su certeza. Ese Humanity Plus que mencionaba antes me da la sensación de que es el eslogan de marketing para el fin del mundo. Esconde mucho más de lo que muestra. ¿Qué significa realmente esa idea de editar nuestra biología, de la que también habla? Ahí está el núcleo de su plan. Humanity Plus es transhumanismo en estado puro. Noah no solo quiere que vayamos a Marte, quiere que Marte nos cambie. Aboga por la libertad morfológica, por la necesidad de usar la ingeniería genética para editar nuestra biología y adaptarnos. Habla de volcado cerebral, de una fusión inevitable con la tecnología. Para él, el entorno hostil de Marte no es un problema, es la solución. ¿Cómo que la solución? Es el catalizador. La atmósfera tóxica, la radiación, el frío extremo. Esa presión ambiental tan brutal es lo que, según él, forzará el siguiente salto evolutivo de nuestra especie. Una evolución que ya no será natural y lenta. Será artificial, dirigida y rapidísima. Nos convertiremos en otra cosa, en posthumanos, para poder sobrevivir. Se ha autoproclamado no solo el CEO del Éxodo, sino el profeta de una nueva humanidad. Y para que a nadie le queden dudas de la urgencia, termina su discurso corriendo el velo por completo.
suelta la parte más heavy de la profecía. Habla de que en la Tierra habrá ondas de choque supermasivas y un frenesí de gases. Y su advertencia final es casi bíblica. Sí, es una imagen sacada directamente del Antiguo Testamento. Dice que todo ser vivo que se quede en la tierra perecerá y que aquel que mire atrás durante el Éxodo mirará de frente a la muerte. La mujer de Lot. Exacto. La mujer de Lot, convertida en estatua de sal, está usando un lenguaje mítico para infundir un terror absoluto y eliminar cualquier tentación de quedarse o de dudar. Lo más alucinante es que, a pesar de esa certeza de profeta, admite que no tiene ni idea de la astrofísica que hay detrás de su visión. Menciona de pasada que su otra empresa, Market Pool S.A., está usando computación cuántica para investigarlo, pero vamos, que está pidiendo a su gente que construya el futuro basándose en una corazonada cósmica que ni él mismo entiende. Y cierra el círculo con una frase lapidaria que resume toda su filosofía. Dice: la clave del éxito es haber detectado hacia dónde debe ir nuestra evolución como especie. Y ahora, a nosotros nos corresponde llegar allí primero. No se presenta como un salvador, se presenta como la vanguardia de la evolución. Es una justificación brillante para un plan absolutamente totalitario. Así que el capítulo nos deja con un Noah Walker que ha pasado de la ruina personal a ser el arquitecto de la salvación, arrastrando a todo su equipo, que está entre incrédulo y aterrorizado, hacia un objetivo que desafía la imaginación. Un hombre que ha encontrado en el fin del mundo su razón para vivir. Exacto. Y nos deja con esa pregunta que planteabas al principio, pero ahora con muchos más matices. Noah justifica toda su autoridad moral en su razón, en una visión que nadie más ha tenido y que no se puede demostrar. Esto nos obliga a plantearnos algo muy incómodo. Ante una amenaza de extinción total, absoluta, ¿tiene un individuo, armado solo con su propia certeza, el derecho o incluso el deber de tomar decisiones irrevocables por toda la especie? ¿Es legítimo sacrificar la democracia y la libertad en el altar de la supervivencia? El texto no da la respuesta, claro, pero la pregunta resuena mucho después de haberlo leído.